Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Mundi. Como siempre, un abrazo y un saludo para todos. El día de hoy traigo un video muy interesante. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? ¿Qué está ocurriendo con la bolsa de valores? Atención, porque el desplome ha sido inevitable por la Fed. Tenemos amenazas de una segunda ola de coronavirus y esto ha empezado a traer los mercados donde creíamos que deberían estar en estos momentos. Hemos visto que ha sido un fake breakout de uno de los puntos importantes en el Standard Poor's 500. Lo vamos a revisar hoy en la gráfica. Pero más allá de eso, quiero comentar sobre lo que hablé en mi último video. Porque en mi último video hemos dicho exactamente lo que estaba ocurriendo cuando todas las personas entraron en largo y había una cantidad de personas con mucha avaricia en el mercado, pero muy inexpertos. En el caso de Robinhood, por ejemplo, que eran la mayoría de personas invirtiendo en aerolíneas, en Hertz, vimos cómo las correcciones fueron enormes. Pero más allá de eso, hemos visto cómo el mercado estaba muy vulnerable y la Fed ha hecho una burbuja sin precedente que en este momento está entre la espada y la pared, porque si imprime más dinero, si busca una ayuda adicional, podría empeorar aún más la situación. Vamos a ver qué va a pasar, pero lo importante es que vamos a revisarlo todo el día de hoy en este video y también lo vamos a ver en la gráfica. No siendo más, amigos, empecemos. Ok, bien amigos, aquí estamos. ¿Y qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Muy pero muy puntualmente. La bolsa de valores está cayendo como lo habíamos visto. A nivel técnico ha hecho un fake breakout. Yo les dije que teníamos que ir a buscar nuevamente la media móvil de 50. Se había separado mucho en gráficos de días. Lo hablamos claramente en mi video anterior. De hecho, te recomiendo ver mi video anterior para que veas todo lo que se habló exactamente de lo que está ocurriendo en este momento con respecto a la bolsa de valores y con respecto a la avaricia de algunos inversores que habían entrado en la trampa del mercado. ¿Por qué les digo en la trampa del mercado? Porque los mercados están haciendo trampa y siempre lo han hecho de esta forma. Y es que intentan llevar al máximo posible una situación que es contraria para que las personas caigan en el error de abrir y luego cortarles esas ganancias con mucha fuerza, con brusquedad, como ha pasado el día de hoy, por ejemplo, que vemos una caída del 5% en la mayoría de los índices. Cuando venimos subiendo de 0.5, de 0.5, es decir, borramos 10 días en un solo día. Esto es a lo que me refiero. Pero ¿por qué ocurrió esto? Ha ocurrido por muchas razones. La principal, la que nos quieren vender el día de hoy, es que los casos de coronavirus han aumentado. Y es cierto, han aumentado, pero ellos lo sabían. Nosotros lo venimos comentando. Se viene sabiendo esto desde muchos días atrás. Por algún motivo, hoy, entonces es importante. Pero era importante hace unos días también, por ejemplo, que las aerolíneas estaban subiendo desenfrenadamente. Que, por ejemplo, empresas quebradas como Hertz estaban subiendo desenfrenadamente. Pero ¿quién movía estos mercados? No solo los manipuladores, sino también los inexpertos. Veíamos que la mayoría de estas operaciones se abrían desde cuentas de Robinhood, como lo hemos visto anteriormente en mis videos, y eran millennials tratando de agarrar empresas en bajo precio. Y mucha gente me dirá, pero es que quizás los inversores retail o los minoristas no tienen la fuerza para mover el mercado, pero se equivocan. La fuerza con la que se movió Hertz, por ponerles un ejemplo, fue de casi el 80% de personas comprando en Robinhood. Para que veamos una idea de lo que ocurre cuando se malinterpreta o se crea un FOMO. Lo hemos visto en las criptomonedas, pero pasa igual en la bolsa de valores. Ahora bien, hemos visto cómo el mercado, ¿de acuerdo?, ha tomado una corrección fuertísima el día de hoy, teniendo en cuenta todos los macroeconómicos que les habíamos comentado están ahora mismo preocupándoles, ¿de acuerdo? Esta es la parte importante que tenemos que ver. ¿Por qué ocurre esto? Como decía el dicho la casa siempre gana. Por lo general empiezan a llevar el mercado hasta un punto en que los inversores empiezan a creerse este rally y cuando todos se lo están creyendo es cuando empieza a moverse en contra. Yo les decía en mi último video que la cantidad de puts, este es uno de los puntos más importantes y por eso traje el artículo de mi video anterior nuevamente para mostrarles la gráfica. La cantidad de puts. ¿Qué son los puts, Daniel? Los puts son cuando las personas entran en corto en la bolsa de valores en el mercado tradicional. Yo, por ejemplo, he hecho dinero el día de hoy con unos puts en el SPY. ¿Qué quiere decir? Que son opciones put en el mercado en contra del precio del activo. Ahora bien, teníamos que la apertura de puts había llegado a mínimos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de las personas estaban todas en largo, estaban todas operando al alza. Había casi un 80-90% de todas las operaciones a largo. Cuando esto ocurre, se prenden todas las alertas. Y yo les decía que hay un dicho muy importante que vale la pena recalcar, que es que cuando te dice tu taxista, por ejemplo, si el taxista te dice que compres, es una señal inequívoca de que hay que vender en ese momento. Es un dicho muy popular en Wall Street.
Pero lo traigo a relación porque en este momento era lo que estaba pasando. Todos estaban ganando dinero. Era dinero casi que gratis. Pero ¿de dónde sale ese dinero? Bueno, ahí lo tienen, muchachos, de ustedes. De la mayoría de las personas que, bueno, no digo ustedes, pero digo la mayoría de las personas que creyeron en este rally y hoy se encuentran con que sus acciones perdieron 30-40% en un solo día, o que el Standard Plus pierda un 5% en un solo día. A eso me refería. Y yo le había hablado de un fake breakout y estaba clarísimo que había una fuerte resistencia en esta zona, en el SPY, y podíamos ver una corrección en el Standard Plus 500. El SPY es el ETF digital. Yo les voy a decir un poquito de lo que está hablándose en el mercado el día de hoy y vamos a sacar esta conclusión porque es importante entender por qué se desploma enormemente en los mercados y cómo la manipulación ha llegado hasta un punto en el que ha tomado desprevenido a mucha gente. Mucha gente hoy perdió mucho dinero por culpa de este FOMO y además por no entender muy bien cuál era el momento del mercado. Yo ayer, en mi último video hace 2 días, prendí todas las alarmas y dije, cuidado, alerta, cuidado muchachos, porque este es el momento más peligroso y aquí es donde puede venir la corrección y ha ocurrido. Ahora bien, Daniel, pero nos están diciendo que el coronavirus, la segunda ola de coronavirus se acerca y por eso el mercado reaccionó. No nos engañemos, muchachos, no nos engañemos. Los números de los COVID los venimos viendo todos los días. Sabíamos perfectamente que había una recaída. Estaban todos los estados que han abierto, han visto un aumento significativo en los números de contagiados. Por ejemplo, Brasil sigue haciendo enormes cantidades de personas contagiadas todos los días. En Estados Unidos, por ejemplo, nada más en California, están teniendo casi 3.000 al día. O sea, no está para nada controlado el caso del coronavirus, ni mucho menos. Y está empeorando con la reapertura. Inclusive ya personas están diciendo que abrimos muy tarde. Así que no es algo que no supiéramos, es algo que sabíamos que venía. El problema no era que si venía, sino cuándo venía. Y ya teníamos claro que estábamos a un punto muy importante. En este momento estoy viendo la gráfica mientras hablo con ustedes y sigue cayendo el SPY mientras estoy grabando este video. Ahora, Daniel, ¿pero qué está pasando? Vamos a revisar un poquito la situación con los enunciados y vamos a sacar una conclusión de todo lo que está ocurriendo, porque el desplome de la bolsa no creo yo, y voy a decirlo con toda prioridad, no creo yo haya terminado. De hecho, me atrevo a decir, inclusive, si vamos a ver un aumento mayor en el número de afectados con coronavirus, podría crear un pánico en el mercado que termine de estallar la burbuja que ha creado la Fed. Porque ¿quién es el culpable de esto? La Fed. No se les olvide quién es el culpable, la Fed. Y yo lo he venido diciendo en mi canal día tras día. Hemos venido diciendo, esto que está haciendo la Fed es un error gravísimo. Tú no puedes ponerle pañitos de agua tibia a un paciente de cáncer terminal. Y ustedes me han escuchado decir esta frase varias veces. Los que me siguen en el canal, si no me sigues te recomiendo suscribirte y darle like. Pero los que me siguen saben que yo he dicho esto muchas veces porque es la realidad. Tú no le puedes poner inyecciones de dinero, capitales de dinero a un mercado completamente zombie, muerto, porque lo que estás haciendo es manteniéndolo vivo, pero no lo estás curando. No lo estás curando. Y esa es la realidad. El mercado venía mal, inclusive antes del COVID, veníamos con problemas ya de esta situación. Veníamos con los repos. No se olviden que los repos empezaron antes del coronavirus y inyectaban enormes cantidades de mercado, manteniendo la economía que yo llamaba economía zombie. Pero ¿qué pasa el día de hoy? Vamos a revisar esto porque es muy interesante que entendamos esto para saber si la bolsa va a seguir cayendo. En mi opinión, creo que sí. Voy a explicar por qué. Abrimos demasiado temprano, dice el alcalde de Phoenix. Dice la OMS, y hace un resumen de lo que está pasando con coronavirus. La OMS emite otra advertencia sobre África, ya que los casos superan los 200.000 en África. ¿De acuerdo? Por un lado, el alcalde de Phoenix dice que la ciudad no está recuperándose del coronavirus. Larry Kudlow minimiza la segunda ola, o sea, dice que no va a venir, que no va a pasar, y después Nueva York, para permitir que algunas regiones vuelvan a abrir los restaurantes bajo techos el viernes, o sea, que van a seguir abriendo restaurantes. Después sale Italia, informa el último lote de números es alentadores. Italia nos dice, vamos mejorando. Pero después empiezan las cosas a empeorar, y dice, New York informa solo 36 muertes en comparación con los 53 de la última pasada. Todo seguía bien. Estamos hablando desde ayer, o sea, de ayer a hoy como que todo cambia. Por eso que les estoy haciendo este resumen, que me pareció muy interesante. Después Florida reportó otro salto en nuevos casos. El doctor con el que yo he hablado aquí en la Florida me dice que en su unidad han ingresado más casos que nunca en la última semana. En la última semana. Así que las cosas no están mejorando aquí en la Florida y han reabierto todo. Aquí la Florida está como si nada. Los parques, los restaurantes, donde tú vayas hay gentío. Cantidades de personas reunidas. Moderna lanza la última actualización de la vacuna. No terminan de sacar la vacuna, ni siquiera están cerca, por más de que nos digan que sí están sacando vacuna. Después dice, Regeneron inicia pruebas en humanos en cóctel antiviral. Todavía no tiene ningún resultado. Scott Grieve explica el problema con las respuestas de Texas.
Los epidemiólogos advierten sobre la amenaza de una segunda ola. Ahí los epidemiólogos, que son la gente experta, la que sabe, dicen, viene una segunda ola, pero no les vamos a prestar atención. ¿Quién lo dice? El gobierno estadounidense, Múnich. Sigamos con el resumen. Hospitales en Mumbai abrumados en este momento. Los casos en Rusia superan los 500.000. Los números de muertos en América Latina superan los 80.000. Estados Unidos proyecta casi 200.000 muertes para octubre. Estamos en 113.000. Es decir, que vamos a tener unos 87.000 muertos más de aquí a octubre, según los cálculos de los Estados Unidos y de el Centro de Salud de aquí de los Estados Unidos. El condado de Los Ángeles sigue viendo 1.300 casos nuevos al día mientras continúa la reapertura. Así está la situación en este momento, para que entendamos un poquito el resumen de lo que está pasando con coronavirus, que era relevante para el día de hoy. Ahora, la economía estadounidense definitivamente no volverá a la normalidad. Pero es que la normalidad ya era anormal, porque si nosotros vemos, los repos estaban teniendo que salir constantemente para evitar una quiebra significativa en las grandes empresas que estaban completamente quebradas, o en los bancos que también ya estaban completamente en una etapa delicadísima. Y lo vimos con algunos bancos también en Europa. O sea que la situación ya venía crítica. No le echen las culpas completamente al coronavirus. El coronavirus simplemente viene en un punto muy delicado de la economía y trae como consecuencia una catástrofe económica, porque un lockdown, un encierro de 3 meses no lo soporta ninguna economía en ninguna parte del mundo. Y es lo que ha ocurrido. O sea que no había razón para el rally. Y lo vengo diciendo y lo vengo comentando desde hace muchos días. Yo vengo haciéndole short al mercado, he tenido algunas pérdidas, hoy he recuperado y he ganado con creces lo que había perdido en algunos cortos que había tenido que aguantar en los fake breakouts. ¿Por qué? Porque la lógica era clara y concisa en que la situación no estaba para un rally, y mucho menos si vemos lo que está haciendo la Fed, que es donde nos vamos a centrar en el siguiente artículo. Estúpido y ridículo. Rabobank, tilda de estúpido y ridículo, dice que la Fed hará que todo se derrumbe en una ruina épica. Thumbs up para Rabobank, porque eso es la realidad, eso es lo que está pasando. ¿Y por qué la Fed es la culpable? ¿Por qué la Fed es la que tiene que estar en el ojo del huracán para mí? O sea, para mí y para mucha gente. Porque tú no puedes inyectar dinero en tratar de mantener la bolsa de valores. Es que la bolsa de valores no es la economía. Lo único que lograron, lo decían todos los analistas, era un desacoplamiento entre el precio de las acciones y la realidad económica. Mientras la realidad económica se derrumbaba, el desempleo en 45 millones, por favor. Desempleo en 45 millones. Unos errores de cálculo entre 7.5 y 2.5, creando 10 millones de desfase en el último análisis de los analistas de Wall Street con respecto a la realidad en la creación de nuevos empleos en el Low Farm, que era uno de los indicadores que revisamos en el canal. ¿Cómo es eso posible? ¿De quién es la culpa de ese error? Para que causen una subida de un 2% en un solo día. Y después vemos cómo se desploma todo esto, porque es ficticio. Nos han engañado con los números, pero más aún también creo que han engañado con el FOMO a muchos inversores inexpertos. Hoy han barrido enormes cantidades de dineros a millennials y inversores inexpertos. Yo lo dije en mi último video, sálganse, si ganaron en la aerolínea, sálganse, no es momento. Está una gran alerta, lancé yo en mi último video, porque era obvio de esperarse. Hertz ha hecho menos 80% desde que yo les dije, menos 70-80%. La American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, Alaska, Southwest, todas ellas, unas caídas de 20, 30 hasta 40% desde que les avisé. Espero que hayan tomado ese consejo, pero más allá de eso, lo que a mí me preocupa es la capacidad que tienen los mercados y los creadores de mercado para manipular el precio hasta el punto de que empiezan a quitarle dinero a las personas inexpertas por esta situación. No hay rally, señores, no hay rally, la realidad es muy distinta. Estamos con 45 millones de personas desempleadas y tenemos un problema adicional, que el COVID no se ha ido a ningún lado, y hasta que no haya una vacuna real, y que podamos llevar esa vacuna a todas las personas, porque una cosa es que salga la vacuna hoy y cuántas personas la pueden recibir mañana. Ese es otro punto importante. Entonces, estamos muy lejos de una solución, muy pero muy lejos, muy lejos. Y ahora el gran dilema, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? Mientras yo paso al siguiente artículo. Porque la solución sería, según Powell, sigamos inyectando dinero a los bonos basuras, a los fondos, y sigamos comprando acciones de empresas quebradas. Inyectemos el mercado de una demanda falsa. ¿Qué es lo que hace el mercado? Cuando tú te llega un cheque de $2,000 del gobierno, tú coges y te lo gastas. Sí, pero esa demanda no existe. Esa persona no tenía $2,000. Y el día que se le acaben los $2,000, va a seguir sin $2,000.
O sea que esa demanda no es real. Y eso es lo que tenemos que ver. Por más de que las empresas dijeran que que van a contratar, que no sé qué, hoy vimos leía yo un análisis con la empresa Manpower, con mi comunidad hoy, y leíamos una clara explicación de lo que está ocurriendo con las nuevas contrataciones. Todas las empresas están diciendo muy por debajo de lo que se esperaba, inclusive algunas están todavía despidiendo, o sea que no va a haber una recuperación en el desempleo ni cerca. Y ahora, si me dices a mí qué va a pasar con el índice del consumidor, Dani, en los próximos días con los casos aumentando de coronavirus, yo te digo algo, la gente no va a querer volver a los restaurantes, se van a volver a esconder y van a esperar a ver qué está pasando. Y mientras sigan creciendo los casos de coronavirus, la economía no se va a reactivar completamente. Entonces vamos a estar entre la espada y la pared, entre el gobierno reabriendo y la gente tratando de determinar si tiene que salir o no. Es muy importante que entendamos esto porque aquí hay mucha manipulación. Manipular el valor del dólar. Lo hemos hablado muchísimo, ustedes saben que yo lo he comentado con ustedes. Manipular el valor del dólar es uno de los peores errores que hay también, porque no solo afecta la economía de la moneda, sino que también afecta el ahorro de las personas en esa economía. Yo les he comentado que yo lo llamo como el impuesto silencioso. Así lo he llamado yo a devaluar una moneda. Porque ¿qué pasa? Tú tienes $100,000 en el banco y si $100,000 te compraban, no sé, 100 motos, por ponerte un ejemplo, y hay una devaluación del poder adquisitivo de la moneda, entonces las motos van a subir de precio y tú con esos 100,000 no compras 100 motos, sino compras 80 motos. Entonces, en realidad tú tenías ahorrado 80 motos y te han robado 20 motos que no las puedes recuperar. Pero tú no te das ni cuenta, tú sigues teniendo $100,000. El problema es que ya no puedes comprar 100 motos, puedes comprar 80. Este es un ejemplo para que se entienda cómo funciona este impuesto silencioso que nos hacen al devaluar la moneda. Y entre más impriman, más se va a devaluar la moneda. Yo por eso creo que las criptomonedas como Bitcoin y como algunas otras que están teniendo fuerza en estos momentos van a reemplazar muchísimo al dinero fiat en los próximos años. Y creo que va a haber una revolución sin dudas entre los millennials, entre las personas de la generación Z, inclusive de las generaciones anteriores, van a seguir buscando alternativas para ahorrar su dinero, para invertir, porque no van a confiar en estos mercados y no van a confiar para nada en las instituciones. Las instituciones han perdido enormemente la capacidad de confianza de los consumidores y creo yo que va a ser un deterioro progresivo, por lo que se van a ver muy beneficiados, en mi opinión, alternativas al dinero fiat, como lo son el oro o como lo son las criptomonedas en su defecto. Así que estén muy atentos a también lo que está pasando con las criptomonedas. Minucci dice: lucha para detener la pérdida de existencia. Dice que bombeará otro $1 billón a la economía este mes. Ya han dicho que no lo van a hacer en junio, sino que en julio nos traen un nuevo paquete mágico de ayudas, estímulos para seguir subiendo la bolsa de valores. Y aquí es donde yo quiero hacer un paro en el camino y dar una conclusión, porque yo les quiero decir algo. ¿Quiénes son los tenedores de la bolsa, de las acciones de la bolsa? Vamos a hacer un análisis claro y lógico en este momento. Yo les voy a contar una cosa que quizás no todos sepan, pero el 50% de todas las acciones de la bolsa mundial son los dueños el 1% de las personas que existen. O sea que cuando en Estados Unidos hablan de vamos a salvar la bolsa, no estás salvando la economía. Le estás dando más dinero, estás volviendo más rico al 1% que tiene el 50% de la bolsa y el resto está dividido en algunas personas que tienen ahorros en bolsa. Pero la gran mayoría, por ejemplo, la gente más vulnerable, la gente que trabaja en retail, la gente que trabaja en los restaurantes, la gente que trabaja en los hoteles, la gente que trabaja con el sueldo mínimo, la gente de a pie, como decimos a veces en Colombia, no tienen bolsa, no tienen acciones, no tienen ahorros ni siquiera. No tienen ni para pagar arriendo, ¿cómo vas a tener ahorros? Ellos no están viendo nada de estos aumentos de la bolsa. ¿A quién están ayudando realmente? ¿A quién están ayudando? Somos tan tontos de creer que nos están ayudando cuando dicen que van a invertir muchísimo dinero en mantener la bolsa al alza. Eso no ayuda sino a los que tienen la bolsa, a los que tienen acciones. Ahora, yo como inversor y ustedes como inversores quizás podemos aprovecharnos de las subidas y de las bajadas, así que nosotros no nos defendemos ninguna postura. Lo que estoy diciendo es la realidad a nivel ético, moral. En realidad no están ayudando a nadie y se están ayudando ellos mismos. Ellos se pagan y ellos mismos se dan el vuelto. Y en realidad es así. Se pagan y se dan el vuelto. Y es una situación que hemos visto progresivamente. Así que dice Munich lo siguiente. Dice que durante el mes siguiente va a dar otro $1 billón o otro
trillón que sería americano. Será bombardeado la economía. $1 trillón que no es nada despreciable. $1 trillón no es un poquito de dinero, ¿ok? Después digo que no podemos apagar la economía otra vez. Ha lanzado ya, ha dicho que no van a poder cerrar la economía nuevamente. Así que pónganse a pensar que si empiezan a aumentar los casos de coronavirus van a seguir con la economía abierta. Pero la gente va a salir, no sé qué va a ocurrir, lo que sí les puedo decir es que no pinta bien. Y yo creo que hemos entrado en un sell panic. Atención porque ustedes se acuerdan cuando caía la bolsa 5, 10, 20% en 4 o 5 días. No me extrañaría que veamos una corrección significativa similar en estos momentos, llevando los precios inclusive más abajo del 5%, posiblemente entre el 15 y el 20%. Una corrección de esa naturaleza estamos enfrentando en estos momentos. Digo también que es muy optimista con el progreso médico. Por favor, mire, Monichi, por favor, Muchín. ¿Cuál progreso? ¿Dónde están las vacunas? Hasta que no haya vacunas no hay progreso. Todo es una bla bla bla, digámoslo, un deseo que tendrán ellos, pero no una realidad. Y hasta que no se cumpla esa realidad no hay nada que hacer. Y después dice que la ayuda adicional a los estados estará sujeta a la discusión con el Congreso. O sea, que van a ayudar a los estados, pero hay que discutir con el Congreso. Esta es la situación que tiene en este momento la Bolsa de Valores. Jim Cramer, atención porque Jim Cramer, el porrista número 1 en este momento de las decisiones de la Fed, y que yo en lo personal sigo, he aprendido mucho de él a lo largo de mi carrera, y que en lo personal no tengo ningún problema con él, pero que en este momento discuto y creo que no está leyéndolo como debe ser, o de pronto tendrá otra agenda que no conozco, porque puede pasar que tenga una agenda y que le estén pidiendo que haga esto, pero es la porrista ahora mismo de Donald Trump. Y nos venía diciendo que todo lo malo había pasado, que ya no había coronavirus, que estábamos reactivados, y yo tuve unas pequeñas discusiones con él en Twitter. Los que me siguen en Twitter saben que la ha tenido, pero bueno, discusiones no, yo le he mandado a Twitter, él no me responde, así que no son discusiones, pero digo, yo he estado en desacuerdo con lo que él ha dicho, y vemos que sigue en el error, y ahora dice que no, que es que se ha cambiado de un lado para otro la economía. Dice que, pero la parte que más me preocupa es la parte de aquí abajo que dice: sin embargo, el anfitrión de Mad Money aconsejó a los inversores, la mayoría son inexpertos los que lo siguen en Robinhood y demás, que leen estos artículos, que no se asusten a pesar de las fuertes caídas del jueves. Que no nos asustemos, dice el señor. Que no nos asustemos. ¿Cómo es posible que nos diga que no nos asustemos? Sí, es que no tenemos que asustarnos, tenemos que ser realistas y ya está. No hay que asustarse tampoco, pero hay que ser realistas. Y la bolsa ha caído y está cayendo en este momento significativamente. Estamos perdiendo un 4.8% en este momento en el SPY, casi 5%, y creo que va a seguir cayendo en los próximos días, porque el coronavirus no se va a ir mañana ni pasado. Y si esto es un temor a la segunda ola, la segunda ola no se va a ir ni mañana ni pasado. Entonces seamos realistas, porque ya nos pasó en marzo y nos va a volver a pasar en junio. Así que estemos muy atentos a lo que está ocurriendo. Y para seguir con todo lo que está pasando, bueno, lo de Múnich, que ya lo hemos visto, y en Estados Unidos afecta a 2 millones de casos de coronavirus. Ya hay muchos estados que van en aumento de pacientes. Hemos visto cómo los casos aumentan en varios estados según este artículo. Yo quiero hacer una conclusión ya para terminar con la parte de los fundamentales, y es muy importante que hagamos esto y que aclaremos esto. Seamos conscientes de que el mercado en este momento ha sido muy manipulado. El rally no tuvo que tener lugar de esta forma. Quizás pudo haber una corrección alcista, sí, por digamos, una posibilidad que había de que las cosas mejoraran en el corto plazo. Pero estábamos viendo claramente, no solo por el COVID, hablemos sin hablar del COVID, estábamos viendo de que las empresas están quebradas, de que Boeing Airlines, American Airlines, todas ellas están despidiendo gente. Vemos como empresas como, por ejemplo, tuvimos el caso de Delta Airlines, también despidiendo más personas. Tuvimos el caso de los cruceros, los hoteles han despedido mucha gente, los restaurantes han quebrado. En mi área, por ejemplo, restaurantes que tenían muchos años y que yo iba constantemente, uno de mis favoritos, ha sacado un anuncio ayer que decía que han quebrado completamente con coronavirus y que no van a sacar más el restaurante. O sea, esto está pasando, es la realidad. Y no tenía razón para que nosotros pensáramos algo distinto. El COVID no se había ido, no hay vacunas y no había ninguna razón para creer que la situación tendría que mejorar. Y si a eso le sumamos que la Fed ya venía arreglando la economía con inyecciones de capitales antes del COVID, la situación es clara, amigos. Estamos ante una situación muy grave, muy crítica. Creo que todo se va a ir a la baja si continúa creciendo los casos del coronavirus.
y además de que la Fed ha cometido errores significativos. Ha hecho una burbuja sin precedentes. Nunca había visto yo antes una burbuja como esta, similar a la del 2000 en la tecnología. Por cierto, la tecnología está cayendo también el día de hoy, aunque ha sido una de las mejores porque ha sido menos afectada, digámoslo, lo que llaman la cloud o las empresas en la nube, se ven menos afectadas porque primero la gente no requiere salir para usarlas y segundo las usa más estando en la casa. Entonces empresas como Zoom, como Netflix, que venían cayendo, puede que tengan un repunte en esta segunda ola. Tengan eso en cuenta. ¿Ok? Bueno, amigos, vamos a pasar entonces al análisis técnico. Acompáñenme. Ok, bien, amigos, aquí estamos en la gráfica. Ya para concluir el video, es importante que entendamos lo que está ocurriendo sistemáticamente. Que sepamos lo que está ocurriendo y ya lo hemos visto a nivel fundamental muy claro. Yo creo que ha quedado muy claro el día de hoy. Un video muy interesante porque les he contado la realidad de lo que está viviendo la economía y de lo que puede pasar en los próximos días. Entonces ya sabemos que hay que seguir muy de cerca los casos de coronavirus, hay que seguir muy de cerca también qué está pasando con el análisis técnico en las principales empresas para tener unas entradas quizás con estas correcciones. Yo voy a centrarme en el video de hoy en el SPY. Recuerden que el SPY yo lo estoy operando en QuantFury. Si ustedes ven, aquí lo tengo en mi lista de espera y vemos cómo está perdiendo hoy un 4.75%. Viene con una fuerte caída que ha perdido 15 dólares. Estaba en 318, ha perdido 15 dólares en un solo día. Una bastante caída. Y el día anterior también había tenido una corrección, estuvo en 320 y pico. Así que tengan muy esto en cuenta porque la situación es crítica. Okay, aquí estamos en el SPY y como pueden ver ha hecho un fake breakout. Yo les comentaba esto en mi video anterior. Te recomiendo ver mi video anterior para que veas la oportunidad tan importante que comentamos en ese video. Les comenté sobre el desfase o el gap que había entre la media móvil de 50 y el precio. Es importante esto porque esta separación no se había visto hace muchos años y vemos cómo en este momento volvía a estar. La separación ocurrió también a la baja en esta zona y el precio volvió a buscar la media móvil de 50. Lo que está ocurriendo en este momento es una corrección que podría llevar el precio a la media móvil de 50. Un movimiento todavía de un 5%, es decir, que de los 5 de hoy y los 5 que podría ser para tocar la media móvil de 50, tendríamos un 10% de corrección y pondría al Standard & Poor's 500, el SPY del Standard & Poor's 500, que es el ETF que operamos en QuantFury, en los 290, 289. Es importante que lo revisemos de esta forma. Yo tengo este gráfico que yo les había comentado de mi video anterior, que viene desde 2016 aproximadamente, 2015 también, y veníamos siguiendo el precio en esta zona. Aquí hubo una ruptura, por eso no he puesto la línea hasta esta zona, porque la ruptura nosotros podríamos hacer esto y traer la línea hasta este punto, pero yo sigo con el mismo punto que veníamos de la resistencia anterior, si ustedes lo ven acá, y vemos cómo el precio en este momento ha tocado la parte alta de este canal. Si nosotros vemos aquí también vemos la punta, toca este canal y viene una corrección importante. Se ha hecho un fake breakout, que era el que yo les había comentado en este movimiento. Fake breakout, pero yo les dije en el video anterior que si el precio entraba nuevamente al canal, yo iba a entrar en un corto. Efectivamente he entrado en un corto el día de hoy, he ganado un 2.8% a la apertura, entré en el corto y hemos mantenido ese corto. Lo voy a seguir manteniendo a ver si podría conseguir la media móvil de 50. Yo voy a tener de todas formas este punto como una referencia para un stop loss, pero yo lo que les quiero decir es que tengan en cuenta que si bien el precio todavía puede hacer fluctuaciones, la tendencia va a ser bajista si se mantiene la sensación de que el COVID va a tener un fuerte impacto y una fuerte segunda ola en estos momentos. Esto podría traer al precio inclusive más abajo y llevarlo hasta la parte baja de este canal en los 260 aproximadamente en el ETF del SPY, lo que haría una corrección enorme en muchas de las acciones. ¿Cuáles son las acciones que pueden corregir con más fuerza, Dani? Para saber y estar preparados. Yo les voy a decir los sectores más afectados en este momento que una corrección podría hacerlos corregir con mucha fuerza. En el caso de los hoteles todavía va a verse muy afectado. El caso de los casinos va a verse muy afectado. El caso de las aerolíneas y las empresas de aviones, porque no se olvide, Air Lease, por ejemplo, la empresa que renta aviones, se va a ver muy afectada. AL es el ticker de esa compañía. Por ejemplo, empresas que limpian los aviones. Esas empresas también se van a ver afectadas. El petróleo se va a ver afectado si hay una segunda ola. Ha caído un 6% el día de hoy. Así que tengan en cuenta eso, que podría corregir todavía el petróleo si se viene una segunda ola. Sectores como, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver turísticos, empresas como rentas de hoteles, por ejemplo, hotel.com o Trivala o todas las que tienen que ver, esas páginas de internet que tienen que ver con turismo, van a verse nuevamente afectadas con una segunda ola. Busquen compañías que se vean afectadas
con el encierro de las personas nuevamente, porque eso es lo que podría estar pasando en los próximos meses si se complica la situación nuevamente con el coronavirus. Y ya para terminar este video y no hacerlo más largo, porque la intención era darles los fundamentales el día de hoy y explicarles lo que puede pasar con el Standard & Poor's 500 y el coronavirus, yo quiero también darles un ejemplo de lo que está pasando con Bitcoin. Bitcoin el día de hoy ha hecho una corrección mínima. Nosotros tenemos nuestro stop loss cerca de la media móvil de 200 que empieza a hacer un movimiento alcista. Era posible esta corrección el día de hoy, sobre todo que Bitcoin no termina todavía de desacoplarse de la bolsa, aunque el movimiento de Bitcoin es muy inferior en proporciones a lo que ha hecho hoy la bolsa de valores, lo cual me indica que Bitcoin sigue estando en una fuerza importante en esta zona y no se termina de desacoplar. Así que tengan eso muy en cuenta. La divergencia bajista sigue aquí, el triple techo sigue funcionando muy bien, no ha podido romper los 10.500 o los 10.350, por lo que todavía estamos en una posibilidad de que el precio todavía corrija. Ahora, que haya mantenido esta fuerza, el precio de Bitcoin, y que no se haya caído por debajo del canal descendente es una muestra inequívoca de la fuerza que tiene en este momento Bitcoin. Y en mi opinión, con el 5% que ha corregido la bolsa, Bitcoin se pudo haber hecho fácilmente un 20% y no lo ha hecho, lo cual sigue dándonos más credibilidad en este momento de la ruptura de este breakout del canal descendente. Yo sigo buscando los mismos targets, quiero ver si puede lograr romper los 10.500 para ir a buscar los 11.100 y buscar los 12.200, 12.100, 12.200. Esos son los dos targets que tengo y mi stop loss, como siempre les he dicho, está en los 8.000 aproximadamente, 8.200 en este momento. Me voy a seguir por la media móvil de 200 en gráficos de día. Para darle los puntos claves del Standard & Poor's 500 en el ETF, yo creo que un stop loss cerca de los 330 sería buena idea, cerca de los 325, pero yo sí voy a entrar en un corto en esta zona, me pondría por encima de los 330. ¿Por qué? Inclusive de los 339 en esta zona. Yo les voy a decir por qué. Si bien estamos lejos de este punto a este punto, estamos casi un 10%, casi un 8%, este sería el mejor punto de equilibrio para poner un stop si queremos esperar una fuerte corrección y queremos buscar una fuerte corrección en el Standard & Poor's 500, porque puede llegar hasta la parte baja de este canal y podría fluctuar aquí antes de que esto ocurra. Pero si quieres ponerte un poco más conservador, que es lo que voy a recomendar de todas formas, aunque aquí sería más sensato, pero voy a recomendar que pongamos al menos un stop loss cerca o por encima de este pico que ha hecho. Si vuelve a romper este pico, creo que las condiciones van a cambiar, así que voy a ponerlo un poco más cerca del stop loss para evitar ese riesgo tan alto y voy a ponerme aquí en un 4 o 5%, que sería en los 325-26 aproximadamente. Los targets van a seguir siendo, como les digo, los 280, bueno, hay un target clarísimo, los 295, pero después de eso 280 y después de eso los 260, 270, 260. En ese orden vamos a seguir un escalonamiento con el precio y revisando qué va a pasar en los próximos días con el Standard & Poor's 500. Tengan en cuenta la media móvil de 50, que en este momento va a estar llegando a los 290. Si el precio se encuentra con la media móvil de 50 en gráficos de días, va a ser mi primer target sin dudas. ¿De acuerdo? Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like al video para recibir también las notificaciones, denle click a la campanita y nos vemos en una nueva entrega. Hasta la próxima. Chao, chao.